Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar de nuevo en este programa y gracias a nuestro invitado Javier Cirluzza. Javier Cirluzza es director para América Latina y el Caribe de International Crisis Group, que es un organismo mundial del que hemos aquí hablado en diferentes ocasiones, cuya razón de ser, entre otras cosas, es trabajar para prevenir conflictos bélicos armados y también para estudiarlos, desde luego, con una perspectiva multidisciplinaria y muy amplia. Pero para entrar, Javier, en esta materia que tiene que ver con un fenómeno que en México ha causado diferentes cosas, polémicas, por un lado, respecto al uso de armas por parte de ciudadanos que se enfrentan de esta manera a la acechanza o a la amenaza de la delincuencia organizada, y por otro lado, bueno, pues otro tipo de fenómenos que haciéndose pasar por autodefensas o por policías de la comunidad, están también generando un panorama de confusión. Debo decir, Javier, que el estudio que ustedes realizan, que han titulado Justicia en el cañón de un arma, las milicias civiles en México, muestra precisamente en el panorama general lo que ustedes han encontrado precisamente de este fenómeno en los casos que han estudiado, particularmente el estado de Guerrero y el estado de Michoacán. Así que el tema en México es un tema muy importante por muchas razones, Javier, y te agradezco que estés en este programa, en este enlace de México a Bogotá, de Bogotá a México, para conversar con el auditorio de CNN. Nuevamente, gracias por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Un placer nuevamente estar en tu programa para conversar de estos últimos informes que Crisis Group ha elaborado sobre América Latina. Así es, empecemos por este que decíamos, Justicia en el cañón de un arma, las milicias civiles en México. ¿De qué partimos, Javier, y qué han encontrado ustedes en su investigación? Bueno, en primer lugar, Carmen, lo que hemos encontrado es que la ola de violencia en México, que como sabes, y lo relatábamos y lo conversábamos contigo en un informe anterior, ha dejado no solamente una gran cantidad de muertos, sino muchas dudas sobre la eficiencia de la policía, de la justicia, del Estado en su conjunto. Es natural que en algunas zonas la población haya decidido tomar la seguridad por su propia mano. Pero en la investigación que nosotros hemos hecho, hemos encontrado algunos casos en donde esta respuesta comunitaria es legítima, está apoyada incluso en convenios internacionales, en leyes estatales, en acuerdos gubernativos, y en otros casos, sin embargo, la legitimidad o la legalidad de estos grupos es mucho más ambigua, lo que ha producido una mayor violencia. Lo que nosotros decimos en el informe es que independientemente de la respuesta del Estado a estos grupos privados, se debe tener en cuenta que la población requiere una seguridad eficaz y que la policía comunitaria es un canal interesante para proporcionarla, pero al mismo tiempo que es indispensable que el Estado mantenga el monopolio del uso de la fuerza, el monopolio de la violencia, porque de no ser así, los frentes que tiene que enfrentar México se van a multiplicar y van a ser mucho más difíciles de administrar. Ese es un gran tema, el del monopolio del uso de la violencia. A ver, Javier, en un marco, un contexto como el que se vive en México y se ha vivido en otros países, incluyendo Colombia, de donde estás ahora hablando, uno diría, ¿cuál monopolio de la violencia? La violencia está ya repartida en diferentes manos, el Estado, desde luego, el propio crimen organizado, y hablemos de las expresiones genuinas de autodefensa. Cuando digo genuinas, son aquellas que surgen efectivamente del hartazgo y de la necesidad comunitaria de hacer frente de esta manera organizada a lo que les ha sucedido o les está sucediendo. Hablemos principalmente de este concepto, monopolio de la violencia. Bueno, una cosa que a nosotros nos llama mucho la atención es que la historia mexicana está llena, desde la independencia, de ejemplos en donde grupos privados y las propias comunidades han tomado la seguridad por sus propias manos. Un caso particularmente relevante es el estado de Guerrero. Desde Vicente Guerrero, que luchó por la independencia en el estado de Guerrero, hasta Lucio Cabañas,
en los 70s, ha habido expresiones de diverso tinte ideológico, pero que tienen como común denominador el haber intentado proporcionar una seguridad que las estructuras gubernamentales mexicanas no fueron capaces, por diversas circunstancias históricas, de proporcionarlas. Y entonces lo que ocurre en Guerrero, por ejemplo, con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, el CRAC, es una respuesta legítima de la población. Legítima porque, de acuerdo a los convenios internacionales, por ejemplo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo referido al tratamiento de pueblos indígenas, el artículo 2 de la Constitución Mexicana de 1917, la Ley de Derechos y Cultura Indígena de 2001, regulan y autorizan a los grupos indígenas a tener una participación sustancial en la seguridad local y en la justicia local. Entonces estos esfuerzos nos parecen interesantes y el Estado puede encontrar en esos mecanismos un recurso que complemente y a veces complete aquello que la policía en sus 3 niveles no va a poder proporcionar. El problema surge cuando estos grupos entran en colisión con los carteles, es decir, México no es un escenario normal. México está plagado de armas y plagado de delincuencia organizada. Y estos grupos de delincuencia organizada pueden terminar instrumentalizando estas expresiones inicialmente legítimas de la población para sus propios fines, por lo que se genera esta multiplicación de la violencia. Ahora, Javier, ustedes analizan particularmente el caso Michoacán y el caso Guerrero. Primero dime por qué eligen precisamente estos 2 estados de la República para analizar este fenómeno que puede estar presente también en otros lugares de las llamadas milicias civiles en México. Nos llamó mucho la atención estudiar estos 2 casos que representaban 2 esquemas distintos porque son 2 contextos socioculturales muy diferentes. Por un lado, el estado de Guerrero con una tradición histórica de policía comunitaria que ha continuado en estos 200 años y con una tradición social de organizarse para suplir las deficiencias de los servicios del Estado. Y por otro lado, Michoacán, que si bien tiene población indígena importante, los grupos de autodefensa, hasta donde nuestra investigación permite determinar, no están integrados necesariamente por población indígena. Son pobladores comunes y corrientes, incluso en zonas urbanas, que lo que buscan es responder a la violencia, pero hoy es en donde el Estado mexicano ha tenido que intervenir para desarmarlos. El problema que hemos encontrado principalmente en Michoacán, es la disponibilidad de armas de largo alcance, de armas de guerra, que son usadas por estos grupos de autodefensa, lo que ya excedería los márgenes de lo que se podría entender como una policía comunitaria legítima y aceptable. Javier, déjame hacer una pausa, si te parece bien, y regresamos en esta conversación de México a Bogotá. Regresamos en esta conversación con Javier Sirulitza, que estamos sosteniendo en esta comunicación de México a Colombia. Estábamos, escuchándote con interés, Javier, sobre este estudio que ha realizado Crisis Group, International Crisis Group, que tiene que ver con las milicias civiles en México. Nos quedamos antes de la pausa en esta decisión que toman de estudiar Guerrero y Michoacán para arrojar este boletín informativo respecto a este texto que llaman Justicia en el cañón de un arma. Y hacías las diferencias entre Guerrero y Michoacán, que tienen una lógica de hace muchos años y de una actuación de la comunidad frente a la inseguridad o frente a su necesidad de protección. Pero por otro lado tienes en contraste lo que sucede en Michoacán, que ahí, por lo que entiendo, es un fenómeno, digamos, más complejo y más reciente, si no me equivoco. Sí, es totalmente cierto. En el caso, por ejemplo, de Michoacán, lo que encontramos son grupos indígenas que tienen afinidades, por ejemplo, con los grupos mixtecas, purépechas, tlapanecos, amuzgos, que han tenido una tradición comunitaria muy antigua. Pero en realidad lo que hemos encontrado en términos de enfrentamientos violentos entre grupos de autodefensa y carteles son grupos urbanos que hablan español, que no tienen una raigambre directamente indígena, lo que obviamente excede el marco de la policía comunitaria. Hay que entender, una cosa es la autodefensa legítima,
que la legislación nacional e internacional proporciona a un pueblo indígena por el mero hecho de serlo, de las funciones de orden público. El límite está básicamente en dos elementos. En primer lugar, no se puede admitir que un grupo de autodefensa privado pueda infringir sufrimiento físico o castigos corporales, incluso a las personas que hayan cometido delitos, y que el uso de la prisión está reservado a las entidades estatales. Sin embargo, lo que nosotros hemos encontrado es que tanto castigos físicos como cárcel son usados rutinariamente. Es muy interesante el argumento que algunos líderes comunitarios en el estado de Guerrero nos decían, nosotros no estamos poniendo en la cárcel a estos señores de los carteles. Lo que hacemos es encerrarlos para que reflexionen, porque la cárcel en el mundo occidental tiene como finalidad castigar un delito. La cárcel en la tradición indígena tiene como finalidad reeducar, enseñar, reconciliar. Entonces hay estas dos cosmovisiones que obviamente están enfrentadas, pero es una delgada línea entre, de nuevo, la policía comunitaria legítima y actividades que ya podrían ser consideradas delictivas. Déjame, Javier, detener en esta parte que tiene que ver con la observación que hacen ustedes sobre un periodo relativamente reciente. Estamos hablando de, bueno, para decirlo claro, del arranque de 2013, estamos viendo efectivamente la irrupción de personas que, bueno, por centenares o no sé si por miles participan de una u otra manera en este tipo de organizaciones. ¿Qué dimensión tiene para ustedes, según el estudio, esta expresión, en este caso cuando se refiere solamente a la expresión de la ciudadanía en este tipo de organizaciones? ¿Y qué dimensión tiene cuando se trata de la máscara de una organización comunitaria, pero que en el fondo tiene la presencia o la mano del crimen organizado? ¿De qué tamaño es una y la otra? Creo que es importante, para responder tu pregunta, procurar algún análisis comparado entre la situación mexicana y la situación colombiana en relación a la violencia por grupos privados. El paramilitarismo en Colombia surgió a finales de la década de los 80, principios de los 90, como una expresión aparentemente legítima de grupos de ganaderos, grupos de campesinos que buscaban defenderse de los ataques de las guerrillas. Y sin embargo, estos grupos, que podrían haber tenido algún tipo de legitimidad y que incluso fueron bendecidos por el gobierno de ese entonces, creando cooperativas de seguridad, evolucionaron hacia grupos criminales que entraron a competir con los carteles por el dominio de las rutas y las plazas del narcotráfico. El paramilitarismo en Colombia, de acuerdo a un reciente informe sobre memoria histórica, es el responsable de la mayor cantidad de masacres que han ocurrido en este país. Entonces vemos que en el caso colombiano, como una expresión inicialmente legítima se desborda y se criminaliza. Entonces creo que México puede mirar este ejemplo porque no estamos todavía en México en ese momento. Nosotros no hemos encontrado elementos de paramilitarismo en el sentido colombiano del término. No vemos paramilitarismo en México, pero sí vemos un creciente descontrol de grupos privados que usan armas de fuego y de largo alcance y que eventualmente pueden dejar de responder a los intereses de sus comunidades y empezar a buscar el lucro y la ganancia que genera el narcotráfico y todas las dimensiones del crimen organizado. Ese es el límite que el Estado mexicano debe procurar por todos los medios a su alcance que no se traspase. Dime una cosa, Javier, ¿qué es lo esencial que hace distinto el paramilitarismo en Colombia de lo que serían las autodefensas en México? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, hay dos diferencias radicales. Una ya mencionada. El paramilitarismo en Colombia se convirtió en una empresa criminal, en un gran cartel del narcotráfico. Entró a competir en el dominio del narcotráfico como lo hace en México el cártel de Sinaloa, los Zetas, el cártel del Golfo. La segunda diferencia es que el paramilitarismo en Colombia tenía un componente aparentemente ideológico. Se establece para luchar contra las guerrillas, para restaurar las tradiciones de la nación colombiana. Y se constituyó o pretendió constituirse en un proyecto político de país, ¿no? Entonces eso hizo que el paramilitarismo fuera una fuerza que tuviera conexiones muy estrechas con el Estado colombiano, que hoy son materia de investigación e incluso de sanción mediante sentencias judiciales.
se convirtieron abiertamente en figuras delincuenciales y criminales. ¿Persistió en el caso colombiano alguna expresión netamente ciudadana de defensa y otra parte derivó en esto o todo corrió hacia lo delincuencial? ¿Cómo se dieron las cosas en Colombia? Bueno, en Colombia tenías estas Autodefensas Unidas de Colombia, que era una especie de federación de bloques paramilitares, que en realidad eran señores del narcotráfico que buscaron controlar el negocio, pero que tenían un discurso antiguerrillero y produjeron numerosas masacres, cientos de miles de personas desplazadas de sus comunidades. Por otro lado, tenías grupos de ganaderos o propietarios de grandes extensiones de tierra que a veces contrataban ejércitos privados para defenderse de la guerrilla bajo el argumento de que el Estado no podía hacerlo. Y en tercer lugar tenías las expresiones legítimas de organización indígena colombiana, que también son importantes y que han quedado un poco tapadas por el fenómeno paramilitar. Colombia tiene una población indígena, tiene una tradición de autodefensa, especialmente en el Valle del Cauca, por la Guardia Indígena, y en otros pueblos que se defienden, por ejemplo, de la erradicación compulsiva de los cultivos de hoja de coca. Lo que pasó en Colombia es que el paramilitarismo se comió todo. Fue el actor principal, fue el actor corrupto, fue el actor que penetró la política. Recordarás, Carmen, que en Colombia hubo investigaciones en el escándalo de la parapolítica que llevaron a 1/3 del Congreso colombiano, 1/3 de los congresistas a la cárcel por vínculos con los paramilitares. La tentación, no solamente de las comunidades, sino también de los políticos, de usar ejércitos privados para luchar contra una amenaza es muy grande. Y esa es una tentación que hay que combatir. Y creo que México está todavía en un escenario muy temprano para introducir todas las herramientas preventivas que parten por descalificar de manera absoluta el uso de la violencia contra los ciudadanos por actores privados, ¿no? Y, como decía al principio, reiterar que solo el Estado, a través de sus instituciones, tiene la autoridad y legitimidad para ejercer violencia legítima en el marco de su labor policial y también para ejercer justicia. Javier, permíteme hacer una pausa. Entramos en la parte final de esta conversación. Regresamos, Javier, en esta conversación y en la parte final, en los minutos que nos quedan de esta conversación contigo sobre este estudio sobre las milicias civiles en México, lo que has llamado justicia en el cañón de un arma. Bueno, te hemos escuchado hablar sobre el caso mexicano, compararlo con el colombiano que llegó a los extremos de los paramilitares que son conocidos mundialmente. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que debería esperarse del Estado mexicano y de la sociedad mexicana frente a estos fenómenos? ¿Qué dice el estudio? Sin duda, el Estado mexicano enfrenta múltiples retos en materia de seguridad y la premisa fundamental debe ser que el gobierno mexicano debería considerar a la policía comunitaria como un aliado y no como un enemigo. Para eso hay 3 cosas que el gobierno mexicano debería considerar y que lo decimos en el informe. En primer lugar, México requiere una regulación de la policía comunitaria más clara, que permita diferenciar lo que son expresiones legítimas de organización social y popular respecto a la seguridad de lo que son organizaciones ilegales o uso ilegítimo de la violencia. Las regulaciones mexicanas son prácticamente inexistentes. La ley de 2001, que concede los derechos a la cultura indígena, es muy difusa. Y la propia Constitución mexicana dice, por un lado, en el artículo 2, que los pueblos indígenas tienen ciertos derechos y prerrogativas, pero por otro lado, en el artículo 17 de la misma Constitución señala que ninguna autoridad puede irrogarse o arrogarse la autoridad de ejercer justicia, ¿no? Creo que un ejemplo interesante, Carmen, es la ley de reconocimiento de los derechos y cultura de pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero, la ley 701, que en el 2011 estableció un esquema de cooperación entre las autoridades estatales de Guerrero con estos grupos privados para regularlos, para registrarlos, para identificar quién es quién. Una mejor regulación es urgente. En segundo lugar, la policía, el ejército mexicano deben entender
que la cooperación con la policía comunitaria se hace más allá de la ley o la formalidad. Hay ejemplos interesantes en otros países de la región, como en Costa Rica, como en el Perú, en donde ha habido una delegación de autoridad en algunas de estas policías comunitarias, pero bajo una supervisión muy puntual, de modo que la población sienta que esa policía comunitaria, que es en la que creen, porque no creen en la estatal, no creen en la federal, no creen en la municipal, pueda ejercer esa autoridad legítima que multiplicaría el impacto que el Estado mexicano quiere encontrar en la reducción de la violencia, en la prevención de la violencia. Y en tercer lugar, creemos que el gobierno federal haría bien en impulsar proyectos piloto de policía comunitaria desde el gobierno. Hablábamos de este tema a propósito de Ciudad Juárez, con el proyecto Todos Somos Juárez, en el establecimiento de centros comunitarios en zonas urbanas. Creemos que una experiencia como esa podría ser trasplantada a nivel rural, pero también en las grandes ciudades. Un caso atípico es Acapulco, ¿no? Acapulco, que sufre hoy una ola de violencia gigantesca, sin embargo podría beneficiarse de policía comunitaria en las zonas periurbanas, en las zonas urbano-marginales, para reducir el nivel de la violencia y proporcionar una inteligencia, una información que las autoridades gubernamentales difícilmente van a poder obtener. Entonces es un cambio legal, es un esquema de cooperación más eficiente, es el desarrollo de proyectos piloto, lo que podría darle a México una oportunidad más que una amenaza con las policías comunitarias. Pues Javier, desde luego todo esto es un tema para nuestro país de enorme importancia. Te agradezco que hayas estado aquí para conversar este estudio, informativo que da Crisis Group, finalmente International Crisis Group, en este documento México, Bogotá, Bruselas, digámoslo así, en este necesario proceso de revisión de un tema que tiene que ver con asuntos que están impactando muy altamente la vida política y noticiosa mexicana. Gracias, Javier, por estar aquí. Y ahora que mencionas Colombia, adelanto que haremos un siguiente programa contigo precisamente sobre lo que este grupo del cual eres parte pues han hecho respecto al proceso de pacificación que está en curso entre la guerrilla colombiana y el propio gobierno colombiano. Ya adelanto que estaremos en el tema. Por lo pronto, en este que terminamos, te agradezco tu presencia y hasta la próxima, Javier. Muchas gracias, Carmen, nuevamente a ti y a todos tus televidentes. Igualmente, Javier, gracias y hasta la próxima. El problema se incubó hace mucho tiempo, pero ahora nos estalló bien clarito en las manos del gobierno y en realidad de toda la sociedad. Es esta situación en la cual una zona del país, minoritaria, pequeña, pero significativa, decide que está a merced del crimen, que ni la presencia de las policías locales, ni la del ejército y la armada es suficiente y se arman ellos. Es una especie de recurrir al derecho más primario que tenemos, el derecho de defender nuestra vida y nuestra propiedad. Lo que Hobbes hubiera dicho, absolutamente legítimo, que si el gobierno no funciona, entonces el ciudadano que ve en peligro su vida, que ve en peligro su propiedad, pues la defienda directamente, sin hacer caso de que estas son armas reglamentarias y el ejército solamente las puede usar, etcétera. Hay algo mucho más importante en juego. Bueno, entonces son los grupos de autodefensa, las policías comunitarias que están proliferando, sobre todo en Guerrero y en Michoacán. Ahora, a una parte de ellos los metieron, tomaron presos, se los llevaron fuera de su región, creo que están en Veracruz ahora, según se supone, sí. Y a otra parte no. Entonces hay dos varas de medir, y los que han caído presos víctimas de la autoridad, que dice esto es ilegal, señalan, hoy tenemos un video en donde señalan que los personajes malos en Michoacán, resulta que alguien acusa al ejército de estar en complicidad con ellos. Es un
verdadero nudo gordiano. No sé cómo se va a resolver. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, primero que la política de la indiferencia no funciona cuando estamos ante grupos que toman las armas. Y las autoridades dejaron pasar demasiado tiempo, no para los grupos de autodefensa, sino para la aparición de grupos del crimen organizado que empezó a avasallar a territorios completos sin que la autoridad del Estado ofreciera alternativas lógicas y razonables. La indiferencia de Felipe Calderón hacia el costo social es criminal. Vamos, es una aberración, porque permitió que en una buena parte, un buen número de regiones, las comunidades dijeran, bueno, si no nos defiende el Estado, si nos ignoran, si no toman en cuenta nuestro sufrimiento, vamos a tomar las armas. Y ahí el dilema ahora ya explotó, porque es un buen número de comunidades. ¿Qué va a hacer el ejército? ¿Desarmarlos, meterlos a la cárcel a todos, ponerlos a merced del crimen organizado cuando no tienen la capacidad de defenderlos? No tienen la capacidad de defendernos, en plural. Estamos indefensos. No hay solución fácil, ¿no? En algún programa pasado recuperé la idea de las guardias rurales como un modelo en el cual el ejército capacita a grupos ciudadanos para que se defiendan, y funcionó en la época de la reforma agraria. Yo no sé si funciona ahora, pero ciertamente el detenerlos y mandarlos a la cárcel a Veracruz para que pasen calores por allá, pues no me parece que es una solución de largo plazo para un problema que tiene que ver con la violencia. Y es un problema social muy arraigado, no creo que se resuelva efectivamente así, pero por otro lado pues tienes un desafío abierto al Estado mexicano, que de alguna manera tenía que ser respondido, y fue desarmando este grupo en Michoacán. A mí lo que me resulta tremendamente complicado, y a ver si me ayudan a entenderlo, es la distribución en el mapa de estos grupos, igual que el asunto de los homicidios. Me explico. No aparecen en territorios que son muy pobres, que tienen una tradición además, o no solamente en una tradición organizativa interesante como Chiapas y Oaxaca, donde por ejemplo el índice de homicidios es bastante más bajo que el que tienes en Guerrero. Y por tanto esto de ligarlo, es que no hay protección del Estado en esas zonas y eso explica estos comportamientos. Dice uno, bueno, pues en Chiapas no hay tampoco mucha protección del Estado, o en Oaxaca, y sin embargo no tienes con la fuerza que aparecen en Guerrero y Michoacán esos movimientos organizados. Yo creo que hay otro elemento, y en el caso de Michoacán y Guerrero concretamente, veo que el deterioro se ha venido dando desde finales de los 80, la lucha política por Michoacán y Guerrero fue importante, el deterioro de la presencia de una autoridad que no estuviera vinculada a un interés político determinado, fue minando la posibilidad de implantar legítimamente el Estado de Derecho y que no se viese como una fuerza facciosa, de tal manera que me parece sorprendente que aparezca ahí en Tierra Caliente michoacana, en la costa de Guerrero, donde hay una gran presencia del crimen organizado, estas formas de organización. Yo creo que los ciudadanos tienen derecho a defenderse, no me cabe absolutamente la menor duda, pero la peor idea que puede tener un gobierno es efectivamente decir, a ver, ciudadanos, como yo no puedo hacerle frente al crimen organizado, claudico en mi deber fundamental, que es dominar territorialmente un país. La soberanía no solo es un asunto externo, es la aplicación del derecho del Estado en el territorio nacional, que tiene que ver fundamentalmente con la vida de las personas. Yo creo que no hay duda que estamos en presencia de, por llamarlo de alguna manera, para no hablar de todo el Estado mexicano, de muchos estados fallidos, ¿no? Estados locales fallidos, gobiernos locales fallidos, y que esto ha llevado al fenómeno que bien describe Lorenzo y que viene de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ha tomado unos tintes distintos, porque ahora que se ha investigado esto, bueno, pues esto viene desde los años 60, pero en comunidades más pacíficas que no han estado ligadas al narco, etcétera. Tenemos una gran desinformación sobre qué tan, digamos, qué tan ciudadanos, qué tan enraizados en sus comunidades están estas supuestas policías comunitarias y guardias de autodefensa. Empieza también a salir investigación en el otro sentido,
que si están ligados con el narcotráfico, si están ligados con partidos políticos. Hoy vimos, bueno, ayer vimos, por ejemplo, con el EPR, con la guerrilla, con el crimen organizado. Ayer vimos que en los 4 municipios en Guerrero donde se da esto, pues tienen demandas, no están nada más demandando poder defender a la gente que vive en esa comunidad, sino están en contra de la reforma educativa, en contra de la reforma petrolera. Entonces ya uno empieza a decir, bueno, aquí hay cosas más allá de el legítimo derecho que podemos tener los ciudadanos a defenderlos si no nos está defendiendo el Estado, ¿no? Entonces está la educativa, la petrolera, que salga el ejército de allí. Yo no sé si no me parece una demanda sensata. Y luego, pues, completar el panorama, Lorenzo, porque es cierto, pescaron a algunos, o a varios, o a decenas de estos, pero tampoco se nos puede olvidar que estas mismas policías comunitarias privaron de su libertad a 60 elementos del ejército, ¿sí? Y si nos metemos en estas cosas, yo no... Desde luego no es mi intención para nada defender al Estado mexicano. Ha sido omiso, ha sido fallido, no está cumpliendo con la primera función que tiene que cumplir. Pero cuidado, porque si nos empezamos a defender los ciudadanos con nuestras propias armas, con nuestros propios mecanismos, pues vamos a acabar como antes de lo que decía, ya que tú citabas a Hobbes, pues a ver la ley del más fuerte, ¿no? Entonces, no pueden portar armas del ejército, pues no pueden portar. Y es una de las demandas que tienen, que los dejen portar armas del ejército. Me permito disentir tanto de Leonardo como de ti. Y tú dices, el Estado no puede permitir este desafío. Pero yo diría, ¿por qué no van por pasos? Primero, que garanticen que se puso fin al crimen organizado. Y después, entonces sí tendrán la legitimidad de exigirles, oigan, estas armas que ustedes tienen ahí ya no tienen razón de ser, y el Estado mexicano exige que las entreguen, que se desarmen, etcétera. Pero después, no ahorita, que estamos metidos en los dos procesos. Tú desármalos en el día de hoy y el día de mañana, sus supuestos adversarios ya saben que están desarmados. Primero hay que mostrar eficacia. El Estado tiene que mostrar eficacia en contra de lo peor que es el crimen organizado. Después sí, puede pedirle cuentas. La idea de Sergio de las defensas rurales eran, y las defensas rurales tenían hasta uniformes y tenían, se les dieron carabinas de caballería, si mal no recuerdo. Los Mausers de la Primera Guerra Mundial. Cometían muchos. Pero el Mauser tiene dos, el Mauser grande y las carabinas de caballería. Sirvieron más tanto para la defensa de la reforma agraria como para control político. Yo no sé cuál, en dónde sirvieron mejor, pero en fin. Yo un apunte. Yo también. Perdón, sobre este asunto, yo coincido contigo en eso, pero mientras son peras o son manzanas, lo que no puedes permitir es que haya ciudadanos que tengan armas reglamentarias, fusiles de asalto, etcétera. Es decir, es que nos estamos defendiendo. Mira, ha habido un montón de expresiones de defensa popular. Pienso desde el zapatismo y me viene a la mente el tema de la guerrilla buena y la guerrilla mala, formas de expresión de la defensa que no son claramente desafiantes de un Estado en el sentido así, digamos, legal o de fuerza, ¿no? Los zapatistas no exhibían ese estado de fuerza, es decir, aquí tenemos los AK-47, vengan a quitarnos. Es decir, yo creo que hay formas, coincido contigo en el concepto, pero mientras son peras, son manzanas, es un desafío en toda la línea, Lorenzo. En el fondo también está la hipótesis, si estamos ante una hipótesis de guerra o no. Porque en el DN1, al menos una versión vieja que conocí, el ejército mexicano planteaba, en caso de invasión de Estados Unidos, nos vamos a la guerrilla y movilizamos a la población. Era una hipótesis de guerra. Aquí lo que no se quiere reconocer es que hay zonas del país que están en un estado de emergencia, de excepción, y que debe ser tratado de esa manera. ¿Cómo? Pues discutamos, aceptemos primero que hay guerra. Si no lo aceptamos es imposible avanzar. Yo lo que insisto es que sabemos cuándo entramos y no cuándo salimos. Pongámonos del otro lado, ¿sí? Si hay un club de ricos, ¿sí?, que está siendo atacado y el club de ricos sale con sus AK-47 a balacear a los asaltantes, ¿lo avalaríamos? Yo creo que no. Se nos fue el tiempo.
esto es casi una posición filosófica. Nos vemos en el siguiente segmento. Está la complejidad del país y de los problemas que vivimos que tiene uno que ir fragmentando el análisis porque lo que puede ser cierto en uno no es cierto en otro y en este caso nos vamos a referir a la seguridad. ¿En dónde anda? ¿Cómo estamos? Porque nos movemos, aquí me refiero no a la inseguridad que vivimos porque esa no está cambiando, sigue manteniéndose con sus altas y sus bajas, sus oscilaciones, sube en algunas regiones o ciudades, baja en otras, en fin. Pero a la política de combate a la violencia, a la inseguridad. Y en ese sentido hay señales que muestran que oscila rápidamente entre algunos éxitos y luego algunos fracasos bien sonados. Es bien interesante señalar que después del éxito en inteligencia de la Marina para la detención del Z-40, que en mi opinión es extraordinario por lo que significa los Z, el grupo más sanguinario que hay en México, de los carteles, de repente se descompone Michoacán. Y Michoacán muestra la acumulación de problemas, no solo en el tema de los avances del crimen organizado en algunas regiones, sino la aparición de grupos de ciudadanos y ciudadanas hartos de ¿qué será? La ineficiencia, la insensibilidad, la incapacidad gubernamentales para darles protección, que dicen, pues, si ustedes no nos protegen, nosotros nos armamos. Y por ahí se mete de refilón el fantasma de grupos paramilitares que se aprovechan de la voluntad de defenderse para aparecer y convertir a Michoacán en un remedo de Colombia en sus peores años. Es decir, faltan la guerrilla armada que controla territorio, pero ya tenemos un barrunto de paramilitarismo junto con grupos de autodefensa que creo que hay que reconocer, auténtica, y narcotráfico y un gobierno, el de Peña Nieto, que sigue sin presentarnos una estrategia general, integral, que nos permita valorar lo que estamos viendo, no solo en lo inmediato, Michoacán o la detención del Z, sino una perspectiva de más largo plazo. Si no fuera tan trágico, sería realmente de risa loca. Esto de que empieza el sexenio de Calderón con la decisión de mandar a Michoacán más o menos el equivalente de lo que en las guerrillas del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, se señalaba, la relación de 1 a 10. Si uno quiere acabar con una guerrilla, manda 10 soldados por cada, según el cálculo que se tenga, cada insurgente. Bueno, se saturó Michoacán, se puso entonces, es cuando le dio por ponerse el traje de general de 5 estrellas a Calderón y aparecer con un rostro así como MacArthur en Volveremos. Y resulta que no hizo nada. Volvemos otra vez a lo mismo. Ahora es Osorio Chong y no es el presidente Peña Nieto, pero vuelven a decir lo mismo. Ahora sí vamos a saturar Michoacán, pero son 6 años después. ¿Qué diría Hobbes cuando su argumento central de por qué debemos tener y respetar a un gobierno y obedecer al príncipe, nada más porque él protege vida y propiedades? Bueno, el hecho de que surjan estos grupos de autodefensa es que no existió la razón última del Estado, desapareció ya en algunas regiones de Michoacán y de Guerrero, ¿no? Que es donde están las autodefensas. Son autodefensas, son nuevos grupos que van a buscar también medrar en este clima de inseguridad. Todavía no lo sabemos cuáles son cuáles son ciertos y cuáles no, pero que Hobbes hubiera dicho aquí, en esta circunstancia, no tiene el Estado mexicano derecho a pedir la obediencia de los súbditos porque no ha cumplido con lo central de su cometido.
El problema es que es una descomposición tremenda. Hace un par de semanas circulaba una encuesta que hizo Ulises Beltrán, la cual el 74% de los michoacanos decían que están lo más cerca de un estado fallido, que hay sectores completos del territorio donde no hay control. Asesinaron a un almirante en una autopista y no sabemos bien si fue por represalia o fue efectivamente porque así ocurren las cosas en Michoacán. Desviaron su coche y ahí mataron al almirante de Ramonet. Tenemos un gobierno local diluido, es decir, a diferencia de 6 años, donde había un principio de gobierno estable, ahora tenemos a un gobernador que está enfermo, lamentablemente, y un gobernador interino que ni pincha ni corta, no tiene control ni lo que pasa en su despacho. Tenemos una intervención masiva del gobierno federal sin que haya una respuesta clara, con todos los elementos agravados. Tienes acusación de que una buena parte de los alcaldes y todo el sistema político está penetrado por el narcotráfico. Hay que recordar la última campaña en donde la hermana de Calderón decía que Vallejo había recibido dinero del narcotráfico, donde el sistema judicial simple y llanamente no opera. Yo creo que Michoacán en muchos sentidos ejemplifica el gran fracaso del Estado mexicano para poner orden, y años van y años vienen y no se ve una solución inmediata. La idea de convocar elecciones en estos momentos no resuelve absolutamente nada por el nivel de penetración que tiene, no solo en el sistema político, sino en comunidades completas. Por cierto, este fin de semana nos enteramos que en la frontera entre Michoacán y en Lubianos, que es Estado de México, frontera con Guerrero, hubo otro escarceo. ¿Es con Guerrero Lubianos o con Michoacán? No, con Estado de México. Bueno, aparece muerto un individuo al que apodan La Marrana en un incidente que nos recuerda a los del sexenio anterior, ¿no? Es decir, hubo una confrontación y aparece muerto este individuo. Muy diferente al caso que tú planteabas, Sergio, del Z, que aparece, bueno, como debe aparecer en un Estado de Derecho un delincuente. En fin, hay muchos elementos que nos recuerdan el pasado y ciertamente Michoacán demuestra el nivel de deterioro que tiene en esa región del país. Perdón, nada más una cosa, nos demuestra que el pasado no ha pasado. No ha pasado, ¿no? Y sigue vivo y coleando. No, yo creo que el pasado es bastante remoto porque se ha enquistado de una manera tan intensa el narcotráfico, el crimen organizado, se ha reorganizado, se ha subdividido, que en parte implica una cierta, pues no sé, protección, encubrimiento al dividirse los templarios, los caballeros templarios de la familia michoacana. Tienen dos frentes, no sé si están totalmente de acuerdo o coordinados entre ellos, pero lo que sí sé es que ahí hay dos poderosos grupos que están cometiendo constantemente delitos. También habría que recordar que fue Lázaro Cárdenas Batel el que le pidió a Calderón, entrando Calderón, le dijo, hoy no puedo, ya no podemos, nosotros no podemos con este asunto. Entonces, ya era un nivel de enquistamiento muy grave para que el gobernador, con el prestigio que tenía Lázaro Cárdenas Batel, le dijera al presidente, bueno, mándame al ejército, no podemos de otra manera. Ahí están todos estos asuntos de los alcaldes. Está el asunto del hermano de Godoy, que fue comprado, su curul fue financiada por el narcotráfico, que todavía anda prófugo. Sí, tenemos una serie de indicios muy grandes de cómo se ha ido destruyendo las instituciones y yo no sé si hablaría de Estado fallido, pero está muy cerca de ser un gobierno fallido, incluso porque no hay cabeza en este momento y no se ve solución al caso, porque si ahorita el presidente, el gobernador pidiera una licencia definitiva, habría que convocar a elecciones, porque pero no se ve que, como ya decía Curcio, que esto vaya a resolver nada. Al contrario, hay una impotencia total de las fuerzas locales. Y las fuerzas nacionales están bastante despistadas porque el secretario de Gobernación dice, no veo ninguna seña de ingobernabilidad. Es una declaración reciente que la vi yo creo que ayer. Ninguna seña de ingobernabilidad. Oiga, y todos estos territorios que no controlan, el Estado tiene que controlar los territorios. Es que lo que creo está pasando es una interpretación, es que en el primer nivel de gobierno federal, digamos, en secretarios de Estado, subsecretarios, sí hay una mayor coherencia y coordinación y eficiencia, indudable. Vamos, también tiene uno que ser justo que Marina, Policía Federal, Sedena,
y CISEN están coordinándose mejor, están haciendo un mejor trabajo, pero lo que también uno se da cuenta frente a esto es la magnitud del deterioro en niveles estatales y municipales que hacen una tarea casi imposible, la de lograr recuperar un cierto orden, un cierto control o reducción de la inseguridad. Desde otra perspectiva nos damos cuenta qué debilitado se encuentra el gobierno federal frente al brote de los poderes fácticos de todo tipo que tienen apergollado, agarrado del cogote a los presidentes municipales, a los gobernadores y a las sociedades en estados muy bien identificados. Y Michoacán ahí de repente hizo crisis porque poco después, esas cosas tal vez se planean, tal vez no, uno no lo sabe, poco después del gran éxito de la detención del Z40, se suelta el caos y la anarquía en ese estado. Yo agregaría un pequeño punto que me parece sustancial. No solamente hay mejor coordinación en el ámbito federal, hay mejor coordinación con las entidades federativas. Sin embargo, lo que está ocurriendo en Michoacán, tal como se presentó desde Buenavista a Tomatlán, es un desafío en toda la línea del Estado Nacional. Desde que detuvieron a los militares en Buenavista a Tomatlán, cerca de Apatzingán, claramente la presencia del Ejército y de las Fuerzas Federales estaba ahí, tal manera que ya no se están peleando con el gobierno de Michoacán, claramente le están plantando cara al gobierno de México. En una novela, ya no da mucho tiempo, que se llama Astucia, del siglo XIX, en Michoacán hay un momento en que alguien se puede declarar gobernador sin que en el gobierno central se den cuenta, sino pasado un buen tiempo. Pero era el siglo XIX. Y los hermanos de la Rama, se llamaba, ¿no? ¿Perdón? Astucia, que era el jefe de los hermanos de la Rama. De la Rama se llama Lorenzo Cabello, el héroe ahí. Pero se hace gobernador sin darse cuenta el gobierno central. Estamos otra vez en el siglo XIX. En otras cosas, en Guerrero, el gobierno estatal instó a los habitantes de al menos 4 municipios a llegar a un acuerdo con el ejército para levantar los bloqueos de protesta en carreteras federales que mantienen desde el día de ayer, lunes. Aunque este martes se logró que se liberaran algunos puntos en el tramo en la montaña Ixtla, se mantienen otras interrupciones a la circulación en las carreteras de Tierra Colorada y Ayutla, en la región en donde los habitantes denuncian que los militares incumplieron los acuerdos logrados con los policías comunitarios al desarmar a un grupo de estos policías comunitarios el fin de semana. Mientras tanto, las autoridades insisten en buscar una solución mediante el diálogo y han señalado que de continuar los bloqueos van a proceder conforme a la ley. No podemos permitir que se cometan actos al margen de la ley. En este caso no hay razón para que se esté bloqueando ni la carretera que conduce rumbo a Tixla y tampoco la de Ayutla y la de Jaltianguis. Entiendo que son elementos de presión que ellos están implementando, pero que desde luego que yo no los comparto. Vamos a actuar con apego a la ley. Sin embargo, y pese a las advertencias de las autoridades estatales de que podrían abrirse averiguaciones previas en contra de los dirigentes del movimiento por afectaciones a los derechos de tránsito de las terceras personas, los habitantes de la región señalan que si bien están abiertos al diálogo, piden el regreso de sus armas para protegerse del crimen organizado. La semana pasada han estado entrando delincuentes con carros de alto blindados y Suburban aquí en la zona, y ayer tuvimos una reunión urgente para revisar y prepararnos para dar una respuesta a la delincuencia. Y bueno, nosotros cómo vamos a atacar la delincuencia con pura boca o con la pura voz. Creo que la salida es que regresen las armas. 2, restablecer el diálogo con el ejército, respetarlo y que nos respeten como población. Representantes de las policías comunitarias o de autodefensa de Guerrero dicen que quieren conformar una comisión de armonía que ayude a resolver los problemas que enfrenta el Estado. Lo más importante es que se busque el diálogo para que destrabemos los conflictos que tenemos en Guerrero y el presupuesto que necesitamos, porque la delincuencia no la vamos a erradicar con pura arma, sino también con la superación del campo y toda esa parte.
Negaron las versiones en el sentido de que estarían en contra de los patrullajes del ejército en las zonas donde han constituido los grupos de autodefensa, esto a pesar de que apenas el lunes retuvieron al menos a 60 militares en el poblado de El Pericón y realizaron bloqueos carreteros. Como respuesta dijeron a la detención de 2 de sus policías comunitarios y la incautación de 5 armas de alto poder. Luego de 36 horas de negociaciones, los militares fueron liberados. Los grupos de autodefensa aseguran estar en la disposición de que las autoridades federales conozcan a cada uno de los cerca de 4,000 integrantes con los que cuentan. Esto para despejar dudas sobre si algunos de ellos colaboran con el crimen organizado o con grupos guerrilleros, como sostienen algunos. Eso sí, quieren que les devuelvan las armas. Creo que no se trata de confrontarnos ni de pedir que se trata de buscar un acuerdo para salir adelante, ¿no? En el encuentro estuvieron presentes funcionarios federales, así como el gobernador del estado, Ángel Aguirre, quien a finales de abril acordó con los integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero apoyo para las policías comunitarias en equipo y capacitación. El convenio establecía la prohibición de instalar retenes y portar armas de uso exclusivo del ejército. Más de 40 policías comunitarios de Aquila, Michoacán, rinden declaraciones en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Se les acusa de violar la Ley Federal de Armas y Explosivos. Efectivamente me están presentando ya detenidos con armas y se está empezando a procesar. Fueron detenidos el miércoles luego de un operativo sorpresa llevado a cabo por fuerzas estatales y elementos del Ejército y la Marina, luego de recibir denuncias por parte de pobladores de que este grupo estaría realizando actos delictivos, según señalaron autoridades del Estado. La gente pues lo estaba pidiendo, ahí por ahí hubo algunas movilizaciones que tuvieron que cerrar la carretera federal, pidiendo pues que se quitaran estos grupos que se hacían llamar autodefensas. De acuerdo al gobernador interino Jesús Reina, el conflicto con los comuneros inició con una división entre ellos por el pago de regalías de una mina que opera en el lugar. Esto habría provocado que algunos de ellos tomaran las armas y con ello el control de Aquila. Tras el primer operativo, integrantes de la autollamada Policía Comunitaria retuvieron por varias horas a una treintena de soldados, buscando con ello liberar a sus compañeros detenidos. Horas después fueron liberados por fuerzas de seguridad. Alcaldes de la zona manifestaron su aval a este tipo de operativos. Creo que las acciones que se han estado siguiendo van a ser las adecuadas y espero que den los resultados convenientes. Creo que debe retomar la fuerza pública el orden y en este caso Aquila lo está haciendo y hay una garantía que seguirá estando ahí la fuerza pública. Yo creo que esos operativos tienen que hacerse de forma permanente donde haya este tipo de inconvenientes. Inconvenientes que otros señalan van más allá de desarmar a las policías comunitarias. Algunos pobladores lo que reclaman es seguridad y operativos en las mismas dimensiones, pero en contra del crimen organizado. Cruz Cayalí, CNN, Ciudad de México.